territorio de los gabaonitas. Ahora se adentran ya en una nueva fase de la batalla donde, bueno, pues hay todo un territorio que están llamados a conquistar. Y algo en particular, como novedad, se presentan. Y es el hecho de que estas naciones que habitaban en Canaán deciden confederarse. Han oído también de las victorias que Israel ha conseguido y entre ellos, pues, se van a aliar para luchar contra Israel. Notad entonces el escenario que tiene que afrontar Israel en esta batalla y es importante tenerlo en cuenta para evaluar cómo procede Israel y qué podemos nosotros aprender de esto. En primer lugar, y algo muy esencial, que el tema de la alianza era sin duda alguna un tema fundamental. La palabra para alianza que se traduce en el hebreo en este texto es la misma que pacto, o también nosotros usamos testamento, de ahí viene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, la antigua alianza o el antiguo pacto, era el pacto que Dios había hecho con Israel. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta. Israel es el pueblo del pacto, de la alianza con Dios. Es ante todo esta alianza la que debe prevalecer. Y está en un sentido en juego la actuación de Israel como pueblo de la alianza, pueblo del pacto con Dios. Segundo lugar, tenemos que tener en cuenta lo que acabo de decir, que las naciones que tenían que conquistar, ahora resulta que ya que saben lo que hay, se han aliado, han formado su pacto. Tenemos Israel, que tiene el pacto con Dios, y estas naciones que han de ser conquistadas, que se unen para formar una confederación, una alianza, un pacto. Y en tercer lugar, de nuevo aparece el tema del pacto, el que van a ofrecer los gabaonitas a Israel. Tres, digamos, consideraciones importantes. Israel es el pueblo del pacto con Dios, el enemigo se une en pacto entre sí y los gabaonitas quieren hacer un pacto diferente con los de Israel. Y para ello, pues vamos a ver las artimañas que siguen. No cabe duda que en las guerras el tema de las alianzas, el tema de los pactos, pues es fundamental. Lo estamos viendo en los últimos años en la guerra de Ucrania, el papel que desarrolla la Unión Europea, Estados Unidos, y que puede decidir, según la actuación de las alianzas, cómo acabe esta guerra. Y lo estamos viendo desde hace una semana, 8 días, apenas con la nueva guerra que ha surgido entre Estados Unidos, Israel e Irán. Y una de las tácticas que Irán está usando en esta guerra, los bombardeos de los países del Golfo Pérsico y ver qué pasa con estas alianzas. Lo menciono simplemente como ilustración de que, indudablemente, en una guerra, las alianzas son esenciales. Bien, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Estas guerras de antaño, de hace tanto tiempo, estas alianzas, ¿cómo saltamos al siglo XXI y a nuestra realidad? Pues en primer lugar, la Iglesia, el pueblo de Dios, es el pueblo del nuevo pacto. Nosotros somos pueblo de pacto, pueblo de alianza con Dios, de la nueva alianza que Dios ha establecido por medio de Cristo. En segundo lugar, tenemos una guerra, estamos en guerra. No sé hasta qué punto llegamos a digerir esto, que el pueblo de Dios es un pueblo en guerra, pero no con otras naciones, porque el pueblo de Dios es un pueblo en ese sentido de paz. Bienaventurados los pacificadores. Esta es una de las características del verdadero pueblo de Dios. No es una guerra contra otros. El pueblo de Dios es pacifista, ¿sí? Ya sé que esto es un tema muy delicado y que tendríamos que hablar mucho acerca de qué ocurre cuando somos agredidos, ¿no? Pero el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, es el pueblo de la paz, porque Cristo ha hecho la paz entre Dios y nosotros y entre nosotros, y somos llamados a proclamar la paz.
el pueblo de la paz. Pero sí tenemos una guerra. La guerra nos la describe perfectamente el apóstol Pablo en varios pasajes. El Nuevo Testamento nos habla de que somos parte de un ejército, que es la Iglesia, que luchamos contra otro ejército que no es humano. No tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, contra seres humanos, sino con otras potestades, otros poderes que intervienen en este mundo, que son espíritus de maldad que no vemos. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, les dice en el capítulo 10 de la segunda epístola: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El apóstol Pablo habla de las fortalezas que como cristianos estamos llamados a derrumbar con el poder del Espíritu Santo. Y esas fortalezas no son nada más y nada menos que el orgullo humano que se cierra en sus propios argumentos a modo de fortaleza. Y que estamos llamados a derribar esa fortaleza que el ser humano se crea en sus propios argumentos y que se encierra a sí mismo, para que, derribada esa fortaleza, el pensamiento humano cambie y sea obediente a Cristo, el hombre perfecto, el Dios perfecto, hecho hombre. Porque ahí radica el poder del mal. Y es, por lo tanto, una lucha contra seres espirituales de maldad, es decir, el diablo y sus séquitos, en el texto que antes mencionaba de Efesios, y es una lucha contra el propio pensamiento del ser humano encerrado en su orgullo. ¿Qué diremos del diablo? La carta de presentación del diablo en la Biblia, la primera vez que aparece, es en Génesis capítulo 3, versículo 1, y se le describe como la serpiente astuta. Astuta. Si alguien ha pensado que el diablo no es inteligente, pues podéis cambiar de pensamiento. El diablo es inteligente, además de saberse la Biblia, por lo que sabemos en su cita, en su conversación con Jesús. Otra cosa, lo que no es sabio. Es inteligente y malo, la combinación terrible que se da. ¿Cómo se da en algún que otro dirigente? No entraremos en el detalle. Jesús mismo se refirió al diablo como mentiroso y padre de mentira. ¿Os suena lo de los fake news que existen hoy día? El arma que se está utilizando, no solamente en la guerra, sino en esta sociedad día a día, es el de las noticias falsas, la mentira. Y al final de la Biblia, el diablo es referido como la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. O sea, la presentación del diablo en Génesis 3, la carta de presentación, es que es un astuto con la connotación de mentiroso. Lo que nos apunta el último libro de la Biblia, Apocalipsis 12:9, es que engaña al mundo entero. Y esta es nuestra lucha. Tenemos una lucha con estos seres espirituales de maldad, del cual el diablo es el archidirector, cuya característica central es que es un mentiroso e intenta engañarnos. Y la otra, y las dos vienen unidas, es que el ser humano es tal que es un orgulloso por lo general. Y nos cerramos en nuestros argumentos y en nuestros criterios a modo de fortaleza y de castillo para defender lo que creemos, lo que pensamos y nuestro estilo de vida.
Bueno, pues digamos, esa es la actualización de los gabaonitas al día de hoy. Entonces, ¿cómo actuaron los gabaonitas y cuál debe ser la respuesta que nosotros hoy demos a este, digamos, doble enemigo que el Nuevo Testamento nos presenta, no solamente como individuos, sino, esto es muy importante, como pueblo cristiano, como iglesia? La iglesia como comunidad está sujeta, entre comillas, no del todo, pero a tentación y a esta realidad de lucha espiritual que tenemos por delante. Bien, este pasaje que hemos leído, si tenéis vuestras Biblias abiertas, pues claramente se divide en realidad en tres secciones. Hemos hecho dos lecturas. La primera la ha hecho Débora, que va del versículo 1 al 14. La segunda la ha hecho Marcos, del 15 hasta el final, y he pedido que se haga así para que notéis las dos secciones de este capítulo. En realidad el versículo 14 es el versículo de transición, el versículo de cambio, es el versículo que pasa, por decirlo así, de la situación inicial que se crea con los gabaonitas a cómo se va, digamos, a desarrollar el final de la historia. Entonces vamos por parte. En primer lugar, leemos acerca del engaño de los gabaonitas. Como decía Amós al principio del culto, pues realmente montan todo un teatro. Lo que hacen es que, nos dice el texto bíblico, que se fingen embajadores, toman sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino, rotos y remendados, zapatos viejos, recosidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Todo lo que quieren decir con esta manera de vestirse y con este pan mohoso es lo que leemos en el versículo 6, que dijeron que venían de tierra lejana. ¿Por qué de tierra lejana? Indudablemente no se presentan como los siguientes que están en la lista para ser destruidos, sino que vienen de lejos. Josué sabe, y el pueblo sabe, el mandamiento que Dios ha dado en este mismo libro de Josué, y es que estos pueblos cananitas debían ser destruidos. Claro, Josué les pregunta entonces, bueno, pero no sea que seáis de estos pueblos a los que estamos llamados a destruir. No, no, dicen ellos, nosotros venimos de tierra lejana. La ley de Moisés, libro de Deuteronomio, capítulo 20, sí que permitía un grado de alianza con naciones que habitaban lejos, no en la tierra de Canaán, sino en tierras más lejanas. Y ellos dicen son además muy lejanas. ¿Cómo sabían ellos, o si lo sabían, de que la ley de Moisés contemplaba esa excepción? No lo sabemos, pero es muy posible que de la misma forma que se habían enterado de la trayectoria de la historia de Israel, algo se hubieran enterado acerca de lo que contemplaba la ley de los judíos, establecida por Dios, de que si fueran naciones muy lejanas, sí podrían llegar a tener algún tipo de alianza. Con lo cual ellos insisten, no, nosotros además venimos para ofrecernos a vosotros como siervos, o sea, como vasallos. Y lo repiten dos veces. Ahora notad, así muy resumidamente, la táctica de los gabaonitas. En primer lugar, mienten, es evidente que están mintiendo. En segundo lugar, tienen unas palabras adulando, aparentemente exaltando al Dios de los israelitas. En el versículo 9, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes. Hay un reconocimiento de lo que Dios ha hecho. Adulan además a este pueblo que tienen este Dios. Pero además se están ofreciendo, como decía, como siervos, o sea, como vasallos. Y va en la línea de lo que contemplaba la ley en Deuteronomio 20, cuando Dios decía, si de alguna nación lejana se ofrecen y quieren tener la paz,
y se ofrecen para serviros, entonces aceptarlo. Así que se ofrecen. El texto bíblico en el capítulo 10, versículo 2, nos dice que los hombres de Gabaón, todos ellos eran fuertes. Así que, resumiendo, pensad en el cuadro que tenemos. Una serie de naciones que se han confederado para luchar contra Israel, y ahora viene alguien supuestamente de tierra lejana que le ofrecen ser los vasallos, además fuertes, con lo cual vamos a tener ayuda y, en principio, más garantías para poder conquistar. Todo pinta bien, cae dentro de la ley, son fuertes, se ofrecen para ayudarnos, así que adelante, y van y firman el acuerdo. El problema es que era mentira. Era mentira. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Lo primero es que tenemos que ser prudentes. La gran lección de la historia de Gabaón es que en esta guerra en la que nos encontramos inmersos de tipo espiritual, somos llamados a la prudencia, a la cautela, a la sensatez. Decía el Señor Jesús: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué deberíamos hacer ante la posibilidad de algún acuerdo cuando lo que se nos puede ofrecer es atractivo, aparentemente bueno? Pues lo primero es tener una información amplia y contrastada. Vamos a ver en el versículo 16 y 17 que 3 días después descubren que en realidad ha sido toda una trola. Dices, y no podían haber esperado. Solamente 3 días que en realidad, veremos, son 2. Hoy día el grado de mentira que se está dando en las redes sociales e informativas es tan grande que hay cadenas de televisión que tienen un departamento como la BBC, BBC Verify, o Radio Televisión Española, se llama Verifica Radio Televisión Española, y hay otras cadenas que están haciendo lo mismo para ver si lo que dice este dirigente político o aquel otro o aquello que se está afirmando en las redes es un bulo o es verdad. Como cristianos tenemos que ser sagaces. Es la parte buena, digamos, que puede tener la astucia. Es interesante porque en el griego se utiliza una misma palabra para astucia para hablar de la astucia mala, de la sagacidad que procura hacer el mal, o de aquella que se usa para bien. Y cuando el Señor decía en el Evangelio que seamos prudentes, sagaces, astutos como serpientes, está diciendo, tenéis enfrente una realidad que no es fácil. Vosotros debéis ser sagaces, debéis ser prudentes en vuestra forma de actuar. Y creo que es muy importante ante posibles pactos, posibles acuerdos, posibles decisiones que tengamos que tomar a nivel individual y a nivel como iglesia, que saquemos toda la información posible de en qué manera esos acuerdos nos pueden atar y de una forma que pudiera negar nuestro pacto con Dios como pueblo. Tenemos que tener en cuenta que el pacto de la Iglesia del Señor y nosotros como creyentes está por encima de cualquier otro pacto que pudiéramos establecer. A nivel personal, esto puede tener que ver con el mundo laboral, puede tener incluso que ver con el tema del matrimonio, con quién me voy a casar. El matrimonio es un pacto solemne delante de Dios. ¿Debe un cristiano casarse con alguien que no sea cristiano o cristiana? Pues este es un tema
importante sin duda alguna, porque es un pacto que me va a atar de alguna forma. Y tengo que reflexionar que el pacto mío como cristiano, como parte del pueblo de Dios, está por encima de cualquier otra decisión o cualquier otro pacto que pueda establecer en la vida. En segundo lugar, debería valorarlo a la luz de la palabra de Dios, porque esa es la palabra que nos va a decir si esta decisión es correcta o no. Puede ser que en algunos casos no lo veamos del todo claro, si la palabra de Dios está a favor o en contra, pero sí que nuestro punto, nuestra guía de orientación debería ser la palabra. ¿Cómo nos guía Dios? Esta es una pregunta típica. ¿Qué hacer ante determinadas decisiones? Pues no olvides que tenemos la palabra de Dios, que no es un GPS para que en cada momento y cada decisión de la vida te diga, ahora a la izquierda, a 100 metros a la derecha y a 500 toma la rotonda y coge la tercera salida. Esto no lo dice la Biblia, pero establece los principios básicos que deben regir nuestra vida y que por lo tanto debemos valorar esas decisiones a la luz de la enseñanza de la palabra. El tema de coste-beneficio también hay que evaluarlo, porque una de las cosas, vamos a decir, por las que picaron los israelitas, es que aquí nos viene un pueblo de gente fuerte que nos puede ayudar para conseguir nuestros objetivos de conquistar. Pero esto no era suficiente para la decisión. No podemos hacer alianzas, pactos o decisiones en la vida pensando que vamos a ser más fuertes por tomar esa decisión, por aliarnos con. Esto tiene, por ejemplo, para la Iglesia en particular, su repercusión en acuerdos posibles que pudiéramos tener con entidades públicas. No digo que no se puedan hacer. Tenemos los acuerdos de las iglesias evangélicas con el Estado español, que nos han sido bastante beneficiosos. Pero aún hasta qué punto puede llegar esa alianza de la Iglesia con el Estado o la alianza de una iglesia local con el ayuntamiento o con cualquier otra entidad pública, no es que no se pueda hacer. Entiendo que sería la aplicación correcta, pero que sí hemos de pensar muy bien y no decir simplemente esto puede fortalecer la obra, por lo tanto vamos adelante. No, porque los pactos, las alianzas, conllevan también sus compromisos y tenemos que tener en cuenta, claro, si realmente va a avanzar va a propiciar el avance del reino de Dios. No bajo nuestros criterios, sino bajo los de la palabra. Coste-beneficio. No nos dejemos llevar simplemente por los aparentes beneficios, porque puede tener un coste y tenemos que medir una cosa y la otra. Y por último, dentro de esa prudencia que se requiere, tomémonos el tiempo necesario para determinadas decisiones. No hay que precipitarse por la apariencia de bondad que puede tener un determinado acuerdo, que puede tener una determinada alianza, un determinado paso de decisión en nuestra vida o en la vida de la Iglesia. Se requiere tiempo. Y si no está claro, mejor ceder antes de cruzar la calle. Claro, alguno podréis decir, bueno, pero todo tiene su límite, ¿no? Y digo, sí, claro, es verdad, porque el no tomar una decisión también es una decisión en un sentido y tiene sus implicaciones. En definitiva, ¿qué necesitamos? Pues ya sé que es obvio, pero hay que decirlo, la sabiduría de Dios. Necesitamos hacer lo segundo que el pueblo no hizo. Esta es la cuestión. El pueblo, versículo 14, declara, no consultaron a Jehová. Aquí estuvo el problema. Porque hasta entonces podían haber buscado más información. Deberían haber recordado bien lo que decía la palabra de Dios y averiguar más si encajaba o no con lo que la ley establecía. Habían debido evaluar lo del coste-beneficio. Pero ¿por qué no se tomaron más tiempo? Como os decía antes, si miráis en el versículo 16, dice,
después de que Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos, hicieron una fiesta, la alianza, como diciendo, ya tenemos refuerzo, ya tenemos refuerzo, ahora nos va a ir mejor. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos. 3 días, en la forma en la que los hebreos contaban, quiere decir que hoy firman el acuerdo, primer día. Aunque lo firmaran ya a las 4 de la tarde, todavía era ese día, primer día. Mañana es el segundo día, no el primero, en el pensamiento hebreo, ¿sí? Y pasado mañana es cuando se dan cuenta de la noticia que ya era el tercer día. No es que hubieran pasado 72 horas, es que habían pasado 3 días en esta forma de contar. O sea, pasado mañana. Firmo hoy y pasado mañana me doy cuenta, hemos metido la pata. Y el problema es que no consultaron a Jehová. Y nos enseña, la lección para nosotros es, tanto como iglesia, como individuos, cuán importante es la oración. Consultar a Dios. ¿No os parece que es fantástico que podemos consultar a Dios? ¿Cómo fue que Josué, este gran hombre de Dios, no se le ocurrió orar y pedirle a Dios y animar al pueblo a pedirle a Dios que Dios manifestara y diera su sello de aprobación y que revelara si había alguna cuestión que debía ser tratada? No, todo parecía bien, adelante. Lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Somos así. Vemos las cosas claras, vemos las ventajas, adelante. Ya sé que a lo mejor no es tan drástico, que sí que le pedimos al Señor, que sí oramos, Señor, muéstranos el camino ante esta decisión. Pero realmente se trata de un diálogo con Dios, de un estar atento, de un orar sin cesar, de realmente Dios, guíanos, revela si hay algo que no vemos y que deberíamos tener en cuenta porque se nos oculta a nuestros ojos. Tenemos un Dios que ha prometido ayudarnos, que quiere guiarnos como individuos, como iglesia. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento. Salmo 32. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esto es una muestra pequeña de las promesas que encontramos en la palabra de Dios, que Él quiere guiarte, que Él quiere guiarnos como iglesia en Camivale. ¿No pensáis que debiéramos realmente ser conscientes de esto? Y pedir la ayuda del Señor y consultar con Dios y no tomar decisiones precipitadas. No sea que al tercer día, o sea pasado mañana, nos demos cuenta de que nos hemos equivocado. La asistencia del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento usaban unas piedras, que no entraremos en el detalle de esto, que era el Urim y el Tumim, para tomar decisiones. Nosotros no tenemos piedras, pero tenemos algo mucho mejor. Es la asistencia del Espíritu Santo para guiarnos. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Dice el apóstol Pablo. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos capítulo 8. Y vamos al final. Final, si lo veis bien, está un poquito bajo, es compromiso. Prudencia, oración y compromiso. ¿Y qué pasa si nos damos cuenta que nos hemos equivocado? Porque así todo, quizás pasado mañana, nos vamos a dar cuenta
que me he equivocado. Los israelitas no han sido los únicos en la historia. ¿Te ha pasado en tu vida personal? Seguramente que sí, que miras para atrás y dices, aquello fue un error. Y no solamente a toro pasado, sino cuando te das cuenta y descubres algo, después dices, me he equivocado. Y al nivel de la vida de iglesia, ¿no puede pasar también? También puede pasar. La buena noticia es esto, no es el final, de todas formas. No es el final. ¿Qué debemos hacer cuando llegamos a la conclusión de que nos hemos equivocado? Bueno, yo diría, tenemos que analizar la situación. No podemos hacer algo general para cualquier error que cometemos en la vida. Pero hay algunos que en realidad no se pueden deshacer, como era esta alianza. Esta alianza la habían hecho en nombre de Dios, de que no iban a matar a los gabaonitas. Y Josué lo tenía muy claro. O sea, fue coherente. Se equivocó, y el pueblo también, pero una vez que la alianza estaba hecha, respetó esa alianza. En inglés hay un dicho que dice algo así como que un error no se arregla con otro, o dos errores no hacen un acierto. En español tenemos también uno muy bueno. A lo hecho, pecho. A lo hecho, pecho. Ahora, ¿qué haces? Ser coherente. Segundo lugar, confiar en Dios. De hecho, hay una señal en el pueblo que era señal de que no estaban confiando en Dios como debían, y fue la murmuración, versículo 18. Dice el versículo 18, y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. La murmuración es señal de que no hay suficiente confianza en Dios. A nivel de iglesia, cuando se hacen decisiones que no nos parecen concretas o adecuadas, mejor dicho, se levanta la murmuración por lo general. ¿Y quién tiene la culpa? El Consejo de Iglesia, claro. Son los cabezas de turco y sobre todo el pastor que está al frente. Esto no lo digo ya de nuestra iglesia aquí, O sea, esto es muy general. Esto es muy general. Se ha tomado una decisión que no es sabia, pues la culpa, ¿quién la tienen? Los dirigentes. No, la culpa no era, por lo menos solo, de los dirigentes. La culpa era de todos. La culpa era de todos. Y el camino no era la murmuración, sino el reconocimiento, si procede, de que nos hemos equivocado, pero saber que Dios es soberano y que, como se suele atribuir a Santa Teresa de Ávila, esta frase famosa, Dios escribe derecho en renglones torcidos. O sea, que nosotros muchas veces metemos la pata. Nuestros renglones como humanos son torcidos, pero hay que confiar que Dios puede escribir derecho. Entonces no hay lugar para la murmuración. Diálogo, sí. Murmuración, no. Diálogo, sí. Murmuración, no. Y en nuestra vida personal, pues si tomas una decisión equivocada, no le eches la culpa a tu esposa, o a tu esposo, o a tus hijos, o a las circunstancias. Cuando hay un compromiso, en la medida de lo posible, hay que ser coherente. A lo hecho, pecho. No de nada vale ahora quejarse, ya está hecho. Ahora se trata de qué es lo mejor que puedo hacer en la circunstancia que tengo hoy. Hay otro dicho, eso suele decir en inglés, si la vida te da limones, hazte una limonada.
cómo salir de la red que determinados compromisos nos han podido crear y en los cuales hemos podido caer. Me encanta Salmo 25, versículo 15. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red, aunque yo me haya metido en la red. El Señor me puede sacar, me puede indicar el camino, me puede mostrar qué hacer, me puede dar sabiduría. Entre otras cosas, aprenderé cómo no meterme otra vez en un lío. Eso es algo bueno que uno puede sacar de las redes en las que nos hemos metido en la vida. Como individuos, como iglesia, pidámosle al Señor su guía. No te pase como a los israelitas que no consultaron al Señor, lo vieron clarísimo. Y cuando vemos las cosas muy claras, quizás ahí aún más debemos pedirle a Dios que nos guíe, que nos ayude, que lo tengamos claro porque es lo que Él quiere que sigamos y que es coherente con su palabra. La historia de los gabaonitas, pues, es una historia de astucia, de triquiñuelas, que nos enseña al pueblo de Dios a ser astutos en el buen sentido, sagaces, prudentes, que nos enseña a consultar a Dios y que nos enseña a ser gente seria, que si hacemos un compromiso, no lo deshagamos porque 2 errores no hacen un acierto. Que Dios nos ayude, porque las circunstancias pueden ser tan diversas en la vida que soy consciente que aplicar esto en el día a día no será tan fácil como quizás pensemos. Pero el camino lo tenemos como individuos, como iglesia. Que Dios nos ayude a tener la astucia, la prudencia, la oración y la coherencia que necesitamos. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque ante tantos retos de la vida que afrontamos a lo largo de esta vida como individuos y también como pueblo tuyo, no nos has dejado solos. Nos has dado tu espíritu, nos has dado la oración, nos has dado tu palabra. Ahora, Señor, líbranos de ser autosuficientes. Líbranos de creernos que ya lo sabemos, que sabemos que ya nos conviene esto o aquello. Y ayúdanos, Señor, para no confiar en nuestra propia prudencia, no ser sabios en nuestra propia opinión, sino ser fuertes y sabios en ti. Danos tu gracia para combatir estas fuerzas de maldad y todo lo que representa la lucha de la Iglesia por conseguir el avance del Evangelio con las armas espirituales que tú nos has dejado. Que no nos dejemos engañar, que seamos sabios, guiados por ti en todo. En el nombre de Jesús. Amén.